Entrevistar a Juliana para mi tesis. Ella es una investigadora en política social de muy alto calibre y hoy tuvimos la oportunidad de que nos acompañara en esta clase. Ella ha sido, por ejemplo, investigadora visitante en varios centros educativos internacionales, como es la Universidad de Austin, Texas, en Estados Unidos, la Red de Desigualdades en Alemania y el CIEP en Argentina, por mencionar solo algunos. Ella también ha escrito varios libros, tiene varios artículos en revistas, ha aparecido en periódicos también. Ella de hecho tiene su propia página web por si desean buscarla. Ahí en la página web hay muchos de sus artículos y de toda la trayectoria que ella tiene, al igual que sus libros. Ella también, aparte de ser investigadora, promociona políticas y se dedica al asesoramiento técnico, y aparte de esto también es profesora de la UCR y tiene el grado de catedrática. Entonces es un placer tener a Juliana hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias pues a Carlos, a Joana por la invitación y también a Daniela por la presentación, pues y a todas ustedes y a todos ustedes por compartir este rato. Voy a compartir la pantalla. Vamos a conversar hoy sobre la seguridad social en Costa Rica, sus resultados, arquitecturas y trayectorias. Pues si quieren interrumpir o algo que no queda claro, o quieren usar el chat, pues bienvenidas y bienvenidos. Estas ideas que les presento, las hemos elaborado, tiene todo que ver con el trabajo conjunto que hemos venido haciendo Diego Sánchez Sancochea y yo. Él es economista político y trabaja en la Universidad de Oxford, pues y hace rato que venimos colaborando. Y estas ideas están en este libro de Quest for Universal Social Policy in the South, en la búsqueda de una política social universal en el sur, que el año pasado la editorial de la Universidad de Costa Rica publicó. A ver, ¿de dónde vengo con lo que les quiero plantear hoy? De algo, pues, de bastante sentido común, que es que en cualquier economía de mercado, el bienestar de las personas depende de una doble incorporación laboral por un lado y social por el otro, es decir, una incorporación que les facilita a las personas ingresos para resolver asuntos básicos como el vestido, el alquiler de una casa, la alimentación, pero también su bienestar depende de bienes públicos que difícilmente pueden comprarse con el dinero que tenemos en el bolsillo, como un trasplante de riñón o pues una educación superior o la protección de la vejez. Y también, por supuesto, el bienestar depende de la interrelación muy estrecha que tanto la incorporación laboral como la incorporación social tienen con el trabajo no remunerado que aportan las familias, normalmente las mujeres, en la producción de estos mismos bienes y servicios, alimentación, vestido, cuidados, etc. Entonces, lo que pasa en nuestra región, en América Latina, y Costa Rica no es excepción, es que tenemos un escenario de difícil incorporación laboral. Es una región en la que la creación de empleo formal o de trabajo decente, como habla la Organización Internacional del Trabajo, bien pagado, protegido, pues no alcanza para atender las demandas de incorporación laboral que existen en nuestra región. Hay países a los que les va mejor y hay otros que les va peor. Nuestro rango de informalidad laboral va de poco más del 20% en Uruguay a más del 70% en Honduras, Bolivia, Guatemala, pero en todo caso tenemos un problema muy serio de incorporación laboral. Y bueno, pues tuvimos una época durante los primeros 15 años de este siglo en donde una buena parte de la región y colosos de la región como Brasil lograron incrementar notoriamente su capacidad de crear trabajo formal, incrementaron salarios mínimos, incrementaron salarios promedios, pero aún así afrontamos límites a lo que podemos resolver vía incorporación laboral. Estos problemas se expresan recientemente muchísima y cíclicamente
en creciente polarización y alta conflictividad social. Tal vez el mejor ejemplo pre-COVID es el de Chile, con las protestas del año pasado. Y en este momento tenemos pues una crisis de incorporación laboral y social exacerbada en toda la región, y Costa Rica no es la excepción. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque indicadores básicos pues, del bienestar de una sociedad, como son el desempleo y la pobreza, nos han mostrado un crecimiento muy, muy importante. Antes de la pandemia, en febrero, teníamos el récord de desempleo, un récord histórico de desempleo expresado en 2 dígitos, en un país en el que generalmente la variable de ajuste es el subempleo, es decir, el trabajar menos horas de las necesarias. Formas de subempleo antes que desempleo, y sin embargo teníamos esta situación, pero en el curso de 6 meses ese nivel de desempleo, que era muy alto, se duplicó. Y si además consideramos el subempleo, pues tenemos un problema muy grande en la fuerza laboral que llega al 50%. Y por supuesto esto tiene un reflejo en los niveles de pobreza, medidos como sea que lo midamos. Si lo medimos como en términos de línea de pobreza, tenemos un incremento muy, muy alto en muy poco tiempo. Entonces tenemos una crisis muy grande, y por supuesto lo que ocurre es que frente a esta crisis distintas poblaciones tienen distintas posibilidades. Hay unas personas que no caen, por ejemplo, si mantienen su empleo público o privado. Hay unas personas que caen protegidas, por ejemplo, si tienen auxilio de cesantía, seguro de desempleo, si tienen, digamos, como una red que acolchona en esa caída. Hay gente que cae sin ninguna protección, por ejemplo, si estaban trabajando en la informalidad, por ejemplo, si son personas autoempleadas que si no trabajan no tienen ingresos. Y hay quienes estaban en el piso y hoy están mucho peor, pues porque están compartiendo esa condición con muchas más personas, y porque además el Estado no está en capacidad de atender todas estas demandas. Entonces, esto para decirles que la conversación que tenemos hoy es una conversación que es relevante en general, y en este momento es muy relevante, y tiene que ver con si la política social puede ser una respuesta para que desde la incorporación social se enfrenten las restricciones, las limitaciones, las crisis que tiene nuestra incorporación laboral. Para eso, lo que Diego y yo planteamos son 3 categorías distintas de análisis. Una que tiene que ver con los resultados, otra que tiene que ver con las arquitecturas, y otra que tiene que ver con las trayectorias. Entonces, en términos de resultados, lo que planteamos es que para poder entender y explicar qué puede hacer la política social por el bienestar de la gente, y dentro de ese marco nuestra seguridad social, es sumamente importante separar los medios, los instrumentos de los fines, de los resultados de la política social. Y entonces abordamos estos resultados en términos de un continuo entre universalismo y segmentación, en donde el universalismo es aquel resultado de política que logra coberturas muy, muy masivas, muy amplias, con suficiencia en tipo y calidad. Es decir, los países pueden tener vacunación masiva, pero atención de tercer nivel, de alta complejidad para muy poca gente. Es decir, la cobertura es una cara, es un ángulo, es algo muy importante, pero puede haber coberturas muy amplias con suficiencias muy desiguales, para distintos tipos de población, urbana, rural, para la gente más joven, para la gente mayor, etc. Y eso nos lleva al tercer vértice de este triángulo, que es el de la equidad de los beneficios. Entonces, pues lo que en el libro que les mencionaba al principio, Diego y yo hacemos es preguntarnos y analizar casos exitosos en el sur global, en el sur geopolítico, en el mundo, en África, en Asia y en América Latina, para ver cuáles países y en qué medida esos países lograron estas coberturas masivas con suficiencia en tipo y en calidad, y con equidad de beneficios, por oposición a lo que serían coberturas muy variables, con suficiencias muy básicas y con inequidad de los beneficios.
Y lo que planteamos es que es muy importante separar esa mirada de resultados de la mirada de los instrumentos. La mayor parte de la literatura sobre universalismo en el sur global y en el norte global por muchos años estuvo muy influida por la manera en que los países escandinavos construyeron estos sistemas con alta suficiencia, alta cobertura y altos grados de equidad. Entonces definían el universalismo como aquel que, además de esto que yo les acabo de plantear, se financiaba con impuestos generales, por ejemplo. Pero bueno, ese es un camino, es el financiamiento, sí, es muy importante, sabemos que sin cacao no hay chocolate, pero pertenece al mundo de los instrumentos, al mundo de cómo se hacen las cosas, y no tanto a qué es lo que la política social en este caso se propone hacer. Entonces, las arquitecturas de política nos permiten entender cuáles son esos instrumentos que tienen que ver con quién accede a qué, cómo y cuándo, y también con las alternativas de mercado. El tema de las alternativas de mercado nos parece fundamental de incorporar en el análisis de la política pública, porque las alternativas de mercado crean enormes presiones a la fragmentación de los instrumentos. Y no solo diferencian lo que pasa en el sector público, sino que también compiten por acceso, por recursos humanos con el sector privado, con el sector público, y por lo tanto la política pública es porosa, no está cercada por una alambre de púa que dice esto es público, esto es privado. Además, porque estamos en escenarios de muy escasa regulación de los servicios sociales privados, por lo cual esa porosidad de lo público es todavía mayor. No tenemos regulación de horarios, no tenemos regulación de cuánto dinero se puede hacer en lo privado mientras se trabaja en lo público, es decir, tenemos una serie de problemas allí. Pero lo que Diego y yo proponemos es que una manera de analizar cuál es la situación es ver cuál es el grado de unificación que las arquitecturas logran para alcanzar los resultados de política que se propongan. A mayor fragmentación, mayor segmentación, y a mayor unificación, mayor universalismo. Y como ven aquí, digamos, en estas herramientas no hablamos la focalización, por ejemplo, como un instrumento de afirmación positiva. Para nosotros pertenece al mundo de los instrumentos y puede ser puesta al servicio de la segmentación o puede ser puesta al servicio de la universalidad. No, el instrumento per se no nos va a decir qué resultados de política promueve. Y estos instrumentos funcionan como un rompecabezas, cada uno se puede combinar con los otros, ¿verdad? Y al final lo que nos da una idea de la situación y de las posibilidades para que la política social sea mejor es la combinación de estos instrumentos, no cada uno por separado. Entonces, en este libro en concreto, la mitad del libro se basa en análisis de 4 casos de países que hicieron un alto esfuerzo social, o sea, de países que invirtieron mucho en política social durante la segunda mitad del siglo XX, pero que en el punto de partida tenían niveles de ingreso por habitante bastante parecidos, y por eso incluimos a Corea del Sur, que es un país que se movió del sur global al norte global durante el siglo XX, pero que en el momento en que lo analizamos, a partir de los años 40, era un país que estaba en ese momento en el sur global, Corea como tal. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue revisar, es un trabajo que en su diseño de investigación, pensando en lo que a ustedes les puede interesar en el marco del taller que están llevando, lo que nos enfocamos mucho en fuentes primarias que generalmente no han sido analizadas, con una mirada más estilizada, más de modelización de variables, y tomamos un caso central, que era el de salud, y luego tomamos las pensiones por vejez, como le llamamos caso sombra, siguiendo el trabajo súper interesante de Jennifer Preble sobre expansión de política social en Uruguay y Chile, que también hace un ejercicio similar de poner el foco en un sector de política y luego tomar otros como caso sombra, para ver si las hipótesis y los hallazgos encontrados para un sector viajan a otros. También en este libro, digamos hacia el final, vemos si nuestros hallazgos viajan a otros sectores de política, en particular
sectores emergentes durante los últimos 15 años en el marco del ciclo expansivo que vivimos entre el 2000 y el 2013 como región, como el sector de los cuidados o de los cuidos, ¿no? Que es un gran tema de política pública emergente, sujeto pues a una disputa y a distintas visiones sobre cómo los regímenes de política social deben incluirlo y cuál debe ser su relación con el mercado laboral. Entonces, lo que digamos, encontramos en términos de arquitecturas que me permite ubicar a Costa Rica y para ponerlo como en ese bosque, ¿no? Este árbol que es nuestro caso en ese bosque, es, digamos, muy distintos escenarios. Tomamos la isla de Mauricio en África, tomamos, como les decía, Corea del Sur en Asia, y tomamos dos países en América Latina, que son Uruguay y Costa Rica, que son países que la literatura en diferentes momentos ha subrayado como best case escenarios, como países que tienen mucho que enseñar, como países que se despegaron en sus indicadores de resultado de sus respectivas regiones. Y bueno, es muy interesante porque la isla de Mauricio es un tipo de construcción de política social a la escandinava, en el sentido de que logra una alta unificación de su política social y de su política de salud en particular, pero con una alternativa de mercado muy fuerte. Entonces muestra qué pasa si se hace lo que se dice que hay que hacer a la sueca, digamos, pero con un mercado de servicios desregulado, y entonces ese mercado de servicios desregulado permanentemente estuvo, digamos, en tensión con, sobre todo, la suficiencia de la prestación pública, sobre todo esa dimensión de los resultados. En el caso de Uruguay encontramos altos grados de fragmentación a partir de proveedores diversos, pero con una alternativa de mercado pequeña en la medida en que el sector privado se desarrolló de la mano de la economía social y de proveedores sin fines de lucro. En el caso de Corea del Sur encontramos una fragmentación de beneficios y de proveedores con una alternativa de mercado muy amplia, y encontramos también luego resultados muy, muy segmentados. Y en el caso de Costa Rica lo que encontramos es una fragmentación muy baja de la arquitectura, con una alternativa de mercado limitada, sobre todo estamos hablando aquí hasta los años 80, después en el libro discutimos los diferentes periodos. Esta es la arquitectura fundacional, que crea unas posibilidades y unas limitaciones para las arquitecturas subsiguientes. Bueno, y ahí hacemos un argumento de past dependency y un argumento de cómo la arquitectura de cada uno de estos países crea oportunidades y también limitaciones para cómo estos países pueden luego proponerse resolver los problemas que la propia arquitectura les va generando. Pero lo interesante de Costa Rica es que, digamos, es el que tiene mejores resultados y el que tiene una fragmentación más baja de su política social en general, pero de salud en particular, a partir de instrumentos que podemos llamar no tradicionales, como el financiamiento de la seguridad social y de la asistencia social, de ambas cosas, a partir del impuesto a la planilla, que normalmente en el mundo la planilla laboral solo financia la incorporación social de los que pagan la planilla laboral. Entonces ahí hay un punto que tuvo unas bondades y que ahora vemos en el contexto actual, de la crisis actual, es posiblemente su principal factor de erosión, el principal factor de erosión de lo que estamos viviendo. Pero para no adelantarme tanto, quería completar, digamos, este panorama muy, muy esquemático con el tema de las trayectorias. Y me permito compartir unos segundos de tomar las palabras de Diego para hacerlo. Sociedades desiguales son sociedades en que la gente no tiene fe en el otro, quiere distinguirse del otro, ve al otro como el pobre, o como el enemigo, o como la persona de otra raza. Entonces, ante eso, no quiere compartir política social con el otro, no quiere ir al hospital con el otro, no quiere ir al colegio con el otro. Como no quiere ir con ellos, no defiende la política social universal. Pero como no defiende la política social universal, no se reduce la desigualdad, y así estamos en un círculo vicioso permanente de consolidación continua de la desigualdad,
que explica por qué la Pero para decirles en 30 segundos esta idea, que es que desde nuestro punto de vista, estas arquitecturas en el largo plazo, las arquitecturas, cuando las vemos como fotografía, nos muestran posibilidades y limitaciones para alcanzar unos resultados de política hoy. Pero cuando las vemos como video, nos permiten crear oportunidades y restricciones, y por supuesto también economías políticas de actores que benefician o que oponen un cierto tipo de política social, incluyendo las personas usuarias, como lo señala Diego en este GIF. Ahora, nuestro argumento, un poquito diferente que otros argumentos sobre dependencia de trayectorias, es que la propia arquitectura se vuelve una variable independiente. Y por eso, cuando las personas que toman decisiones de política están definiendo cómo hacer las cosas hoy, es tan importante pensar las iteraciones siguientes. Y esto lo he conversado mucho con tomadoras y tomadores de decisiones, por ejemplo, en políticas emergentes como las de cuidado. De repente, si un gobierno quiere hoy ampliar rápidamente su cobertura, puede apostar a un conjunto de proveedores públicos, privados, mixtos, para rápidamente extenderse en el territorio. Pero al hacerlo, claro que está creando grupos de presión, grupos de poder para la conversación de mañana, y por supuesto que está fragmentando, o corre un riesgo muy alto de fragmentación de los resultados de la política, pero además está creando una arquitectura que va a restringir sus pasos siguientes. Entonces, siempre he encontrado que esta visión, digamos, de trayectorias puede ser muy útil para hacer ejercicios como en una partida de ajedrez en la que nos interesa la jugada hoy, pero nos interesa también anticiparnos a las jugadas posteriores, y a en qué medida lo que hoy parece una buena idea me puede cerrar, restringir muchísimas de estas decisiones mañana. Entonces, un contrapunto interesante en este tema de las trayectorias, en lo que tuvo que ver con la arquitectura fundacional de la seguridad social de Costa Rica y Uruguay, los dos países de América Latina que comparamos más en profundidad, es que en Costa Rica la seguridad social empezó con los trabajadores de cuello azul, con un solo proveedor y un solo, en Costa Rica empezó con los trabajadores de cuello azul y con un solo proveedor y un solo fondo, y luego para expandirse tenía una zanahoria, que era expandirse a sectores de mayores ingresos. A su vez, los sectores de mayores ingresos empezaron a ver que este sistema ofrecía unos servicios que no estaban fuera de este sistema público. Cuidado que aquí, cuando digo que empezó con trabajadores de cuello azul, digo también que no empezó con las personas de menores recursos, no empezó con la población bajo la línea de pobreza, empezó con clase obrera. En el caso de Uruguay, fue una trayectoria mucho más tradicional, de los esquemas bismarckianos de esa época. Uruguay es un país pionero, hizo esto 30 años antes, entonces Costa Rica tenía otras posibilidades en los años 40. Bueno, hay muchos factores explicativos de por qué esto fue así como se los estoy contando, pero lo cierto es que en Chile, en Uruguay, igual que en Chile, la seguridad social empezó para trabajadores, y digo trabajadores porque eran predominantemente hombres, de cuello blanco, a través de múltiples fondos y con muchos sistemas muchas canastas de beneficios. Entonces la sociedad italiana tenía sus servicios y la española tenía otras, y estos trabajadores que eran de relativos buenos ingresos no tenían un incentivo para incorporar a la gente, a los trabajadores de cuello azul, y mucho menos a la población en condiciones de pobreza, y estos sectores de grupos de menores ingresos fueron acogidos en sistemas paralelos. Entonces lo que nosotros argumentamos es que cuando se crea una arquitectura fundacional de este tipo, las posibilidades y las limitaciones para lo que viene después pues duran muchísimas décadas, ¿no? Y en Costa Rica esto posibilitó un círculo vicioso de ampliación de universalismo, porque se generó un incentivo a una unificación de arquitectura. En el caso de Costa Rica, igual que en los otros países que analizamos, esas unificaciones no se producen un día que hay una ley, un decreto, o sea, eso es importante, pero lo más importante son las economías políticas sucesivas
que gradualmente van consolidando unos sistemas u otros. O sea, que hay como en nuestra manera de verlo, es una lógica de proceso. Entonces, una cosa fundamental que ocurrió en Costa Rica para construir esa unificación de la arquitectura, primero en salud, después en pensiones y agregándose luego otros sectores de política, fue que el impuesto a la planilla fue ofreció el corazón del financiamiento de este sistema, es decir, el grueso del Estado Social costarricense, creado durante la segunda mitad del siglo XX, se basó en el impuesto a la planilla. Entonces ahí ustedes ven 7% de la planilla para ir a salud, y luego se agrega pensión, y cuando llegamos a fines de los 60 se agrega el INA, y después el IMAS, y después FODESAF. Y esta característica hace muy difícil a veces poner en perspectiva comparaciones como Costa Rica es el país de la OCDE que tiene la mayor cargas sociales en su planilla laboral, pero resulta que en la OCDE el combate a la pobreza se financia de impuestos generales y por lo tanto no lo paga el empleador de la planilla, lo pagan los empleadores de impuestos de renta. Entonces hay que mirar estos elementos de arquitectura, ayudan a entender las lógicas de cada uno de estos sistemas, ¿no? Y lo que esto permitió fue compensar aquí en negrita arriba, ustedes tienen el impuesto a la propiedad, impuestos directos, casi no tienen peso en la política social, el grueso del financiamiento viene del impuesto a la planilla. Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando dejamos atrás la arquitectura fundacional y pasamos, bueno, luego tenemos un momento muy expansivo, que es ese momento de creación de instituciones y de complementar la seguridad social con eslabones que le permitieron dar un salto cualitativo en materia de cobertura, de suficiencia y de equidad, justamente con la creación de FODESAF y el aseguramiento no contributivo. Pero siguiendo ese momento, a partir de los 90 vivimos un proceso creciente de segmentación laboral, al mismo tiempo que crecía la dependencia de la planilla laboral, ¿no? Y paralelamente crecía la segmentación de la política social. Es decir, que el mismo componente de la arquitectura que le da su fortaleza se vuelve en un punto un elemento, un motor de erosión de esa unificación de la arquitectura. ¿Por qué? Porque el aumento de la informalidad implica menos contribución a la seguridad social y a todo el sistema de política social, porque en paralelo se da un crecimiento del mercado de servicios sociales muy grande. Aquí podríamos discutir si esto es consecuencia de la pérdida de calidad, en parte es consecuencia de la pérdida de esa punta del vértice del triángulo, que es el de suficiencia, ¿no? Es cierto, pero al mismo tiempo la constitución de un sector de servicios sociales como motor del modelo de acumulación y no solo como motor del modelo de redistribución, es un factor de erosión de la política pública. Entonces, la relación es de dos vías. Y bueno, y con ello también crece la segmentación de la política social pública, ¿no? Nada más para darles una idea, antes de la pandemia, en los últimos datos oficiales reportados por la Caja en esta materia, el 18% de la población económicamente activa que está en el sector público, ahí debería decir sector público, era responsable por el 44% de la masa salarial, ¿verdad? Ese es el indicador que se usa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Porque justamente esa segmentación laboral, esa erosión de la incorporación laboral está tan estrechamente relacionada con el motor de incorporación social que pues se refleja directamente en el financiamiento y en qué hombros descansa principalmente este financiamiento. Imagínense cuánto puede haber aumentado esta proporción en este momento que hemos tenido el desplome del mercado laboral privado que hemos tenido. Entonces, para redondear la idea, en Costa Rica la inversión social es altamente dependiente de la planilla laboral y esto ha sido resultado de esa trayectoria de política que les mencionaba antes, ha tenido una dimensión positiva y una dimensión negativa. Como positivo fue que, a diferencia de otros países del sur global que vimos,
durante un periodo muy largo, le dio a Costa Rica mucha estabilidad en el financiamiento, en particular en todo el periodo en el que Costa Rica fue muy exitoso como país en crear buenos trabajos. Hasta más o menos los 80, cuando el grueso de los empleos que se estaban creando eran formales. Negativo es que así construimos un financiamiento de la política social en general y de la seguridad social en particular cíclico, es decir, que cuando el ciclo económico es expansivo hay más recursos, y cuando el ciclo económico se contrae hay menos recursos, pero normalmente se ocupan más recursos cuando la economía se contrae más, ¿no? Porque cuando la economía se contrae, entonces hay más gente que necesita régimen no contributivo de pensiones, hay más gente que necesita un seguro por el Estado. Entonces, esto es un problema. Como positivo es que para el universalismo, en tanto una forma de incorporación laboral amplia, es que genera solidaridad entre las personas que están incluidas y las personas que están excluidas del mercado laboral formal, porque mi expectativa sería que si no tengo un trabajo formal, de todas maneras pueda tener mi acceso a la seguridad social. Entonces eso crea esos vínculos. Como negativo, este fue y sigue siendo un financiamiento muy regresivo para las microempresas y para las pequeñas empresas, porque pues representa un porcentaje muy alto de su estructura de costos. Pero en el fondo del corazón del asunto es que esto compensó la falta de un impuesto a la riqueza o al patrimonio, y de un impuesto de renta que funcione bien. Es decir, no vamos a encontrar en el sur global otro país que haya tenido una política social tan ambiciosa, tan robusta, tan exitosa, sin un impuesto al patrimonio o un impuesto de renta que realmente funcionara, y Costa Rica lo logró. Utilizó un mecanismo no tradicional para financiar unificación y no fragmentación de su arquitectura. Pero el problema es que, claro, en este momento llegamos con estas características de la arquitectura de la seguridad social a una emergencia social en donde la principal fuente de financiamiento se desmorona, ¿no? Y entonces tenemos una expansión de las demandas y de la necesidad de inversión, al mismo tiempo que tenemos una contracción pues brutal de los ingresos de la seguridad social. ¿Cuáles son las implicaciones para cerrar y abrir la conversación con ustedes? Bueno, pensamos que desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la conversación con personas que toman decisiones de política pública y que necesitan opciones, que necesitan caminos plurales para lograr lo que se proponen de distintas maneras, esta separación que estamos haciendo entre resultados y arquitecturas es muy útil y es muy práctica. También pensamos que en la conversación con tomadores y tomadoras de decisiones es muy importante aportarles una visión de mediano y largo plazo que al calor de las urgencias, de las definiciones de política pública normalmente no tienen tanta importancia, para poder ver oportunidades y obstáculos en sucesivas iteraciones de política, y para ofrecerles alternativas de cómo, de repente, moviendo de lugar algunas piezas del rompecabezas, esas oportunidades pueden ser mayores y los obstáculos menores. Tercero, que es algo que necesitamos conversar mucho más en Costa Rica, en cómo las alternativas de mercado se vuelven parte de un círculo vicioso de erosión de la inversión pública, y cuando no. En el caso de Costa Rica, una cosa que no les compartí es que realmente en el momento expansivo de la inversión por habitante en salud en el último periodo, en los primeros 10 años de este siglo, tenemos también una expansión muy grande del gasto de bolsillo. Entonces, algo estamos haciendo mal para que las familias estén gastando tanto más al mismo tiempo que el Estado está gastando tanto más. Nuestro argumento es que para explicar qué es lo que estamos haciendo mal, no podemos ver el sector público separado de las interrelaciones, muchas de ellas muy perversas, que se han ido construyendo entre lo público y lo privado. Esto, lejos de decir que entonces lo privado no sirve, lo que dice es que se necesita tener mucho más claridad sobre las interrelaciones virtuosas que hay que potenciar, las viciosas que hay que tratar de limitar, y por lo tanto hay una agenda de regulación
que ningún país del norte global con sistemas públicos de salud robustos no tiene. O sea, nos falta una pieza que normalmente existe y nosotros no tenemos, ni siquiera para normar precios, ¿verdad? Porque tenemos precios, tenemos una regulación de lo mínimo que se debe cobrar, pero no tenemos una regulación de lo máximo que se puede cobrar. Y bueno, y para ello una cosa que discutimos mucho en este trabajo es el papel de los actores estatales y el papel de la solvencia técnica de estos actores estatales, pero también discutimos muchísimo un actor tecnopolítico que se siente cómodo yendo y viniendo entre el acceso a la autoridad política, por un lado, pero también la solvencia técnica. Y entonces discutimos mucho cómo en el último periodo este actor estatal, en lo que tiene que ver con la política social, y en particular con la seguridad social, se ha fragmentado, se ha debilitado, se ha erosionado, y pues hoy tenemos un actor estatal muy débil como actor estatal pro universalismo, ¿no? Argumentamos entonces que cuanto más crítico el momento, y este es uno, tal vez el más crítico que vivamos en nuestras vidas, en términos socioeconómicos, aunque bueno, todas las cosas siempre pueden ser peores, pero bueno, lo que argumentamos es que la política social universal no es un lujo que se obtiene cuando ya se resolvió lo básico, sino que crea sinergias y expansión, incluyendo el espacio fiscal, por lo cual vale la pena apostar a esto en momentos críticos. Entonces, también, digamos, en el trabajo lo que tratamos de mostrar es cómo las maneras de financiamiento de este tipo de política van a depender mucho de cuán amplios sean sus apoyos. O sea, porque el grueso de la literatura muestra que el espacio fiscal se agranda cuando sectores socioeconómicos medios altos y medios se están beneficiando de una política, y por lo contrario se achican cuando no se están beneficiando, y tratamos de mostrar cómo eso ocurrió en estos países que analizamos. Y bueno, tal vez termino diciendo que en este análisis comparado es realmente interesante ver todo lo que podemos aprender de Costa Rica en ese contrapunto, tanto en el momento, digamos, fundacional y expansivo, y en el momento, digamos, de mayor brillo, como en el momento de mayores tensiones y de mayor erosión y dificultad para mantener esa política social universal y esa seguridad social con vocación universalista. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Vamos a dar el espacio para preguntas y comentarios por parte de los estudiantes. Ya puede ser levantando la mano, comentando en el chat. Christopher Jiménez tiene la mano levantada. Si pueden activar la cámara a la hora de preguntar, sería lo mejor. Así que vamos a dar la palabra a Christopher. Profe, si pudiera la activo, pero no está funcionando la cámara. Primero que nada, saludar a la presentadora, agradecerle por el tiempo que nos acaba de brindar, decirle que me parecería interesante rescatar que, por ejemplo, de los países que usa de ejemplo, Uruguay actualmente ha trabajado mucho en lo que son las alianzas público-privadas en el sector salud. Sería algo muy importante de ver, visualizarlo y tal vez tropicalizarlo hacia Costa Rica. Un aporte muy importante que se ha estado trabajando en Sudamérica, y no en Costa Rica hay casos, pero son aislados, no se ha expandido esto. Y también para comprender mejor los ejemplos, entender un poco la historia cultural de los países. Un caso es Isla Mauricio, que fue colonia holandesa, colonia francesa, colonia inglesa, y esto ayuda mucho a comprender la construcción social que tienen actualmente. Igual en el caso de Corea del Sur, que ha estado relacionado mucho con Estados Unidos, y de ahí porque tiene tal vez un mercado muy amplio en opciones desde el sector privado. Y nada, que esos son ejemplos que uno puede comprender muy bien y poder analizar, y me parece muy importante rescatar lo de las alianzas público-privadas en lo que es Uruguay y Sudamérica en general, en el sector salud. Ok, perfecto. Tenemos no sé si quieren consolidar varios comentarios y tal, y después... Como quieras, si quieres ir respondiendo o... No, me parece bien para darles más chance. Ok, Gustavo Aguiar, entonces.
Ok, buenas tardes. Muy interesante. Vamos a prender la... Ay, no me deja la cámara. Ok. Listo. Muy interesante, muchísimas gracias. Y estaba pensando, cuando estaba hablando de bienestar, hay una idea que anda por ahí, es un tanto radical, pero no es tan nueva, porque se remonta incluso a tiempos de Thomas Paine. Modernamente, quien más ha estudiado esto es un profesor de la Universidad de Cambridge que se llama Guy Standing. Y me refiero a algo que también se ha venido hablando la renta mucho. básica. Sí, Ajá, claro, básica. con solo que dije Guy Standing y Thomas Paine. ¿Cómo se ve esto dentro, digamos, de lo que es bienestar social? Y creo que ha cobrado también un poquito más de relevancia con el tema de la pandemia. Lo he oído mucho también a nivel de Foro Económico Mundial, que se ha hablado mucho, entonces si pudiera comentarnos un poco. Gracias. Perfecto. Alejandro. Cámara, porque, pucha, perdón. Me escucho, me ven, ¿verdad? Hola, hola, ¿cómo están? Que pensé que tenía un problema ahí con con el micrófono. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Hola. Ok, hola, buenas tardes, profe, ¿cómo están? Y bueno, buenas tardes a Juliana, perdón por esa el inicio interrumpido. No, nada más, agradecerle también por el espacio brindado. Para este tema importante. Yo nada más quería como hacer una consulta más que todo, porque estoy trabajando el tema de adultos mayores. ¿Cómo desde su punto de vista, digamos, principalmente es nada más como preguntar su criterio de qué tan importantes esas políticas sociales deben ir impulsadas para el bienestar del adulto mayor? Bueno, no solo el bienestar social ni económico, también, digamos, tiene que ser un bienestar integral, tomando en cuenta que, bueno, pues, estando en este contexto de pandemia, pues el apoyo económico no va a ser suficiente, aunque se han hecho esfuerzos aquí en Costa Rica por preservar lo que es, por así decirlo, o atender de mejor manera la salud de quienes presentan algún problema, de los adultos mayores y todo. Pues nada más quería como saber su criterio al respecto, cuál sería como el paso que debería dar el gobierno costarricense y el CONAPAN, bueno, que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, junto con los demás sectores que están involucrados en el tema del adulto mayor, que puedan trabajar en ese sentido, ¿verdad? Entonces eso sería. Muchas gracias. Bien, Juliana, no sé si quieres responder esas 3 preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el comentario de Christopher, alianzas público-privadas puede ser todo o puede no ser nada. Me parece que es una idea que hay que usar con una definición bastante precisa, ¿verdad? La verdad es que en América del Sur, la expansión de la política social durante los primeros 15 años se apoyó en el Estado, se apoyó en el mercado en un tipo específico de países, es decir, en la región. En el 2000 teníamos unos países que eran los casos exitosos en términos de resultados de política, donde estaba Uruguay, donde estaba Costa Rica. Y teníamos los países excluyentes con una trayectoria de Estado mucho más represivo que redistributivo, como Honduras, Guatemala, que digamos durante los años 90 recién estaban como construyendo bases fundacionales de sus respectivos estados sociales de la mano de la transición política. Y en el medio, unos países donde podríamos ubicar los países andinos, que eran países que tenían como el perfil de ambos países, de ambos tipos de países, tanto excluyentes como de mejor escenario. Bueno, Fernando Figueira le llama duales. Hay distintas tipologías, yo uso otros nombres en la tipología que hice en el 2008 de estos países, pero el punto es que esos países fueron los que se apoyaron del sector privado para expandir rápidamente cobertura. Por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Perú. Y lograron muy buenos resultados en materia de cobertura y muy malos resultados en materia de suficiencia y equidad. Te recomiendo leer Ocampo, que es una eminencia y además nadie lo podría acusar de no creer en el sector privado, pero es una persona seria, rigurosa y que ha medido para qué da y para qué no da
el apoyarte en el sector privado para expandir la cobertura. En particular, sector privado con fines de lucro, que obviamente debe incluir en los costos de su canasta esa ganancia, ¿no? Entonces, por un lado, fue un ganar-ganar, porque eran estados con poca capacidad y con una economía política que no les iba a permitir expandir coberturas a partir del sector público. Entonces, se da un ganar-ganar. Una experiencia muy interesante es la de Colombia en la discusión de la nueva constitución de 1991, porque el sector privado acuerda que los servicios de salud sean derecho, no la salud, pero los servicios de salud, y se genera un ganar-ganar. Entonces, para que el Estado les pueda contratar para ofrecer servicios, hay que financiar al Estado para que les pueda contratar. ¿Me explico? Entonces, sin duda, en ese tipo de países, este tipo de zona de convergencia público-privada permitió andar en un punto, sobre todo en coberturas, no tanto en suficiencia, no tanto en equidad, porque al sector privado no le interesaba ir a zonas rurales donde hay una persona cada no sé cuántos kilómetros, por ejemplo. Entonces, en Uruguay es al revés de lo que decís. En Uruguay, durante las reformas de los 2000, lo que el Estado estuvo haciendo fue regulando una oferta muy fragmentada en manos privadas sin fines de lucro. El grueso, estamos hablando de mini cajas costarricenses, o sea, seguros más pequeños, donde la alternativa propiamente de bolsillo era muy pequeña. Y esto porque realmente las personas que pueden pagar el acceso a la salud son muy pocas. En Costa Rica, un día de internación te puede costar 1,5 millones de colones. Un parto te puede costar 3 millones de colones. ¿Cuántas personas en Costa Rica pueden pagarlo, ¿no? Entonces, realmente, en general, esa oferta de bolsillo es muy restringida. La ampliación del negocio privado en materia de servicios de salud viene de la mano de esa expansión del Estado, y entonces ahí se pueden encontrar esas zonas de convergencia. Pero creo que hay que ver con mucha franqueza las experiencias de la región antes de concluir que esa es la solución, y hay que verla en el contexto de las arquitecturas en las cuales se insertan, por las mismas razones que Christopher fundamentás la importancia de ver aspectos culturales y tal. Entonces, yo creo que aquí, bueno, y Diego y yo hemos planteado que estamos frente a temas de capacidades institucionales, y el dilema Estado-mercado pues nos lleva siempre por un camino ideológico súper previsible, cuando en realidad, tanto en el Estado como en el mercado, puede haber altas capacidades o puede haber ninguna capacidad, ¿verdad? Entonces, les invitaría a pensarlo más en esos términos que en términos de una definición a priori de las bondades del mercado o del Estado. Lo que pasa es que me estaba enfocando yo en casos en los que el Estado hizo las cosas muy bien, ¿verdad? Entonces, bueno. Lo segundo, con respecto a renta básica universal, Diego y yo tenemos un artículo en un libro donde también publicó un artículo Guy Standing, es un libro publicado hace 2 años sobre robotización y automatización, y cómo el universalismo desde los ingresos o desde los servicios puede ser una herramienta, ya no solo en el sur global, donde tenemos un problema estructural de generación de suficiente empleo formal, sino también en el norte global, que crecientemente está teniendo que enfrentar restricciones de generación de empleo formal, análogos, aunque por otras razones, a los que vivimos en el sur global como siempre, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros argumentamos es que esa es una conversación muy bienvenida y muy necesaria, la conversación sobre renta básica universal o ingreso mínimo vital, ¿verdad? Esta es una conversación traída desde sectores liberales que piensan que, bueno, Bill Gates no puede tener 100 teléfonos celulares, podrá tener tal vez, no sé, 10, pero si quieres tener un mercado de celulares ocupas mucha gente que pueda comprar celulares. Entonces, desde una perspectiva liberal es muy importante mejorar el piso de ingresos, hasta una perspectiva socialdemocrática que piensa que hay que desmercantilizar el acceso a los ingresos, cuando el mercado laboral no logra distribuirlo bien, ¿no? Entonces, como que este es un tipo de propuestas que ha sido respaldada y también a veces ha sido incómoda para todo el espectro ideológico. Y eso explica en buena medida por qué en este momento de colapso, digamos, de la economía monetaria, se ha traído otra vez a la escena para conversar. En particular, lo que nosotros decimos es que si vas a tener una renta básica,
¿cuánto debería ser una renta básica si no tenés servicios públicos de salud? Muy básica no podría ser, porque tendría que poder permitirte financiar la salud, financiar la educación, por lo menos protección de la vejez, educación y salud es algo que no hay escapatoria, ¿no? Entonces, si querés que una renta básica universal sea básica, tiene que estar en sinergia con servicios públicos universales también, que permitan que la gente recurra al mercado de servicios sociales si quiere, pero no porque tiene, ¿no? Que son distintos escenarios. Uno es recurrir al mercado porque querés, porque lo que el Estado te ofrece, no sé, querés otras cosas, y un escenario muy distinto es cuando no te queda otro remedio, por las filas, por las listas de espera, por la mala calidad, por lo que sea, ¿no? Con respecto al último punto sobre población adulta mayor, bueno, este tema de los cuidados en este momento de población adulta mayor y también niños y niñas está como en el centro de la conversación de muchos actores. De hecho, McKinsey, que es una consultora internacional prestigiosa, lo que está planteando es que los países que inviertan en servicios de cuidado y que tengan una estrategia para que las mujeres vuelvan al mercado laboral masivamente y en la proporción en que han dejado el mercado laboral en los últimos 8 meses en el mundo, van a estar frente a niveles de recuperación económica de trillones, ¿no? 13 trillones de dólares más que los que no. Y también hacen estimaciones de cuánto es la tasa de retorno económica de los países que inviertan ya versus los países que esperen a que pase la pandemia. Entonces, bueno, en ese contexto, Costa Rica lo que le estaba planteando al FMI hace 2 meses era aumentar la cobertura de Red Cudi en 8.000 niños, en un país donde nacen más de 70.000 por año. O sea, estamos realmente pensando en súper chiquitito, ¿verdad? En súper chiquitito en este tema. Y eso sin mencionar que en general las personas adultas mayores son el último orejón del tarro de esta agenda, que es el último orejón del tarro, así que me parece que es una agenda que necesita muchísima visibilidad, y necesita muchísima visibilidad de la mano de pensar la cuidado dependencia como algo que es móvil, ¿verdad? Hay gente que en febrero era autónoma y en marzo era cuidado dependiente justamente por los cambios en la definición del riesgo, ¿no? Y lo que parecería es que en general necesitamos repensar los servicios sociales para escenarios de burbuja, porque estos, los de cuidado, pero también los educativos y otros, hay algunas experiencias a nivel global de países que se podrían comparar con Costa Rica, como España, como Italia, de tratar de adecuar los servicios a esta nueva realidad, pero creo que, bueno, hay mucho que hacer. Así que, bueno, si te interesa ese tema y estás trabajando sobre eso, creo que no vas a no tener trabajo, porque me parece que es una agenda que ha llegado para quedarse, que solamente se va a profundizar la necesidad de pensar las políticas de cuidado mucho más allá de las políticas de salud. Porque aún teniendo el mejor sistema de salud del mundo, una persona cuidado dependiente necesita administración de medicinas, necesita gestionar su acceso a un médico. Es decir, está todo el interfase entre el servicio de salud y lo que posibilita que esa persona se beneficie de ese servicio de salud, ¿no? Y está todo lo que puede aportar la protección de la vejez en una forma de pensión, pero luego ese dinero hay que transformarlo en alimentación, en vestido, en todo lo demás. Entonces, pues me parece que hay mucho que hacer en toda la región. Esta es una agenda muy incipiente. Espero haber respondido las preguntas, si no me dicen. Perfecto, Juliana. Tenemos a Andrei también para una consulta. Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes. Yo, bueno, al escuchar la charla me puse a pensar, se me vino una reflexión a la mente y me di cuenta, digamos, que, bueno, no sé si necesariamente es que no se enseñe, pero me puse a pensar en mi etapa en la escuela, en el colegio, y me di cuenta de que este sistema universal, de que la Caja Costarricense del Seguro Social, tal vez no me no me enseñaron cómo funcionaba, no me enseñaron cómo yo en el futuro iba a contribuir a ella, cuál iba a ser mi participación y cómo este sistema, digamos, requiere el apoyo de todas las personas trabajadoras, ¿verdad?, para sustentarse. Eso es algo que siento que aprendí más viejo en la vida. Y yo quería entonces preguntarle, digamos, cuál puede ser el papel de la educación en la política pública y ver si en los países escandinavos,
por poner un ejemplo, ha sido un factor, digamos, esta concientización de la población para propiciar, evitar la erosión del universalismo, y si podría incidir en los sistemas de valores sociales que contribuyan a mantener esta estructura estatal, pensando en que se pueden promover a través de la educación, la cooperación, la redistribución de la riqueza y demás valores asociados a un sistema universal. Bien, no veo más consultas, no sé si quieras contestar esa, Julián. Me parece un punto muy, muy valioso, Andrei. La verdad, no sé la respuesta. Me parece que sería sumamente interesante aprender sobre esto y saber en qué medida incide. El valor de lo público, no como lo estatal, ¿no? Sino el valor de lo público y también dentro de eso el valor de lo estatal. Creo que en el marco de esta crisis que estamos viviendo, hay a nivel planetario, porque es una crisis, digamos, que empieza siendo sanitaria, pero que luego se vuelve social y económica, pero que también tiene un trasfondo ambiental, me parece que hay toda una revalorización de la conversación acerca de lo que es de todos y todas, ¿no? De, digamos, no sé, pienso en Mazzucato y otras economistas que han estado como replanteando desde una visión de la economía como muy, como más amplia, que es el componente monetario, pero no solo el componente monetario, sino también las interrelaciones, ¿no? Entonces, no sé, creo que sería interesante como agenda de investigación explorarlo y ver en qué medida tenemos ahí un déficit, ¿no? En cuanto a la formación ciudadana en el país para poder saber, bueno, cómo el aporte de cada persona puede construir un nosotros o no, ¿verdad? Así que bueno, tomo nota de eso para futura reflexión. Muchas gracias. De hecho, yo me iba a colgar ahorita que comentabas eso, precisamente por las transformaciones que estabas comentando a nivel de Estado, a nivel de las instituciones, también transformaciones en la política social, que líneas de investigación sobre estos temas, por lo menos unas 2 o 3 principales, están abriendo, que son importantes para que la administración pública las estudie, las aborde y también plantee algunas vías de abordaje y solución ante estas problemáticas. Creo que hay dos que son centrales. Una tiene que ver con la expansión del espacio fiscal. O sea, hay un trabajo muy lindo del año pasado hecho por Fabio Durán y un equipo grande de personas desde la Organización Internacional del Trabajo. Fabio Durán es costarricense, pero está en Ginebra, sobre una estimación de cuánto necesitaba América Latina y en general diferentes países del planeta para financiar déficit social. Y América Latina necesitaba antes de la pandemia casi un 4% del PIB para ponerse al día. Obviamente este déficit era mucho mayor en unos países y mucho menor en otros, pero en promedio, los países de ingreso medio de la región, es decir, sacando los medio alto como son Uruguay y Chile. Entonces sabemos que hoy tenemos muchas más necesidades, ¿verdad? Muchísimas más necesidades. Pero tenemos muchísimos menos recursos. Entonces tenemos un problema muy serio de espacio fiscal y nosotros no somos África. Quiere decir que no va a venir ninguna ayuda internacional a financiarnos. Lo que podamos hacer va a depender de la movilización de recursos domésticos. Y tenemos una élite económica muy, muy reticente a financiar el Estado. Entonces, sea a través de proveedores privados o proveedores públicos o alianzas público-privadas, sin cacao no hay chocolate y por lo tanto, si no ampliamos el espacio fiscal no vamos a poder hacerlo. Realmente tenemos una élite, un 1% en toda la región, muy facilista detrás de argumentos de no más impuestos, como si los impuestos fueran parejos, como si todo el mundo pagara lo mismo. Hay un problema de regresividad muy serio y hay un consenso en la literatura de que nosotros tenemos una élite económica que gana desproporcionadamente respecto a lo que aporta. Y ojo que no estoy hablando de los empresarios, no estoy hablando del sector privado, estoy hablando del 1%, estoy hablando de las empresas que producen implantes médicos, de las plataformas digitales que en unos meses han triplicado sus ganancias de acuerdo a los trabajos recientes publicados por CEPAL, por ejemplo, de Benedict Bull, para mencionar. Entonces, digo, ahí hay un tema, porque si no podemos financiar el espacio fiscal, no vamos a poder financiar nosotros.
tengamos copagos, no los tengamos. Entonces ahí tenemos un problema serio, porque tenemos un mercado laboral crecientemente diferenciador. Nuestra incorporación laboral no va a ser fácilmente más igualitaria, más generadora de un piso. Así que si no tenemos un motor de incorporación social fuerte, lo que vamos a tener es grados crecientes de exclusión, de violencia social, de tener que invertir en perros, alarmas y alambre navaja, pensando que el problema de inclusión lo tiene el otro, hasta que le llegue a uno y uno pasa a ser ese otro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema serio, que además es muy, muy triste porque realmente la región logró grados de incorporación social y laboral mayores durante los primeros 15 años de la década, entonces mostró que se puede revertir una tendencia histórica a ser la región más desigual en términos de la distribución del ingreso de todo el planeta, es decir, eso se puede cambiar. Y el segundo, entonces hay que investigar más eso, cómo se hace para ampliar el espacio fiscal y qué necesitan las élites para hacer, por ejemplo, esta semana conversábamos en torno con especialistas centroamericanos sobre el papel de la élite de las mujeres en la filantropía en América Central, y si, por ejemplo, las mujeres filántropas de la élite puede ser que tengan mayores grados de empatía hacia el otro. Digamos, hay mucho que entender, digamos, desde una dimensión psicosocial hasta sus efectos en la política pública. Y el segundo tema para mí, donde sabemos poco y necesitamos saber mucho más y hacer mucho mejor las cosas, es el tema regulatorio. Es decir, no hay países modernos donde el sector privado que ofrece servicios sociales no tenga una buena regulación. Y en Costa Rica es tierra de nadie, pero en Costa Rica no es excepción. Esto pasa en toda la región, en particular en salud, por una tradición liberal, digamos, de práctica liberal de la profesión médica. Y en la medida en que queramos tener un mercado de servicios sociales privados desarrollado, también tenemos que desarrollar ese componente regulatorio. Y ese componente regulatorio no es decir que tenemos regulación, es realmente tenerla, y que tenga dientes, y que tenga zanahorias, pero también tenga garrotes. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que necesitamos mucha más investigación sobre las trayectorias de acceso a servicios de salud de las personas, o sea, como usar mucho de backward mapping, ¿no? O sea, como conocer más, no desde lo que el Estado dice que está haciendo, sino desde la experiencia de las personas con la práctica pública y privada, porque ahí vamos a ver la enorme variedad de interrelaciones, algunas viciosas y otras virtuosas, entenderlas mejor, clasificarlas y ver qué tipo de regulación beneficiaría una situación de ganar-ganar público-privada, para retomar el punto de Christopher, pero en nombre del bien común. O sea, porque el punto de lo privado no es que sea malo per se, igual que lo público puede ser negativo para el bienestar. El punto es cómo se construye bien común a partir de unos acuerdos básicos que separan la capacidad de compra del bienestar de las personas. En particular, bueno, yo entiendo el bienestar aquí, digamos, como capacidad para manejo de riesgos. Entonces, en una economía de mercado, una parte siempre va a tener que ver con la capacidad de mercado de las personas, pero otra parte va a tener que ver con lo que la sociedad acuerda que no puede estar en manos del mercado. Entonces, cuando nuestros países en la región, los países exitosos en construir política social, crearon sus arquitecturas fundacionales, no tenían mercados de servicios sociales así robustos como los que tenemos hoy, además transnacionalizados, además muy segmentados ellos mismos, etc. Ocupamos saber mucho más sobre eso, pienso. Muy bien. ¿Alguna otra consulta adicional? No tengo aquí a nadie en espera. No, ya no veo a nadie más. ¿Como alguna consulta? Carlos, ¿algún comentario? ¿O Melvin? Carlos, tenés el audio. Perdón, la disculpa del caso. En primer lugar, decir que la exposición de la doctora fue muy enriquecedora desde el principio, cuando nos plantea qué necesitamos, ver las diferentes posibilidades, el tema de equidad de beneficios, que es muy importante, y las políticas públicas. Hay una cosa que sí me parece fundamental señalar, que ella señala el tema de la política social, cómo construimos la política social como un tema relevante y cómo no hay que pensar en un modelo solo de mercado o solo de Estado, que hay que pensar en nuevas posibilidades y hay que buscar alternativas que no necesariamente son
alianzas privadas y públicas. Y lo relaciono con el último tema. El espacio vacío de regulación hace que en muchos países mucha gente no cumpla con lo que corresponde, o empresas o grupos económicos. Porque nada hacemos hablar de espacio privado público si no tenemos lo otro, que es ver cuál es el grado real de regulación. El tema de la renta básica, que es un tema que hay que discutir, que creo que hay que entrarle en trabajo nuestro en los próximos años, que es un tema fundamental. Y una parte que señalo, que me parece importante, el tema del espacio fiscal, que ella señala, lo regulatorio como tema central, pero también una diferencia que hay que hacer para los jóvenes entre valor público, bienes públicos, bienes de bien común, y lo que la doctora Ostrom trabajó muy fuertemente, cómo debemos manejar los bienes comunes que pasan por diferentes sectores. Y la otra parte me parece metodológicamente cómo aborda ella, desde un análisis comparado una parte, pero la otra desde la experiencia de las personas como elemento. Y dejó dos temas abiertos que creo que hay que profundizarlos. El tema de educación, que es un tema que todos tenemos que entrarle, ahí nos falta mucho y hay que buscar nuevas alternativas, más un país que invierte tanto en educación, pero evidentemente los resultados no llegan a todos los sectores, pero además no está dando el impacto correspondiente. Y la otra es el adulto mayor y la posibilidad de poblaciones. Creo que es importante señalar eso que se llamaba Juliana, hay gente que está bien en un momento y al corto tiempo dar esa importancia a esas poblaciones, y también estudiar más cómo se comporta la población adulta mayor, porque creo que hay terapias, y voy a hacer un poco siguiendo Foucault, que son antiterapias, minimizan a la gente en su posibilidad de hacer muchas cosas. Entonces también eso hay que discutir, y creo que se cierro diciendo que el tema hoy nos abrió un horizonte de posibilidades alrededor de esas temáticas, y que fue muy rico la exposición de la doctora Juliana Martínez. Fundísimo. Muchas gracias. Bien. Sí, la exposición genial. Nos permite ampliar sobre temas que en la administración pública se abordan, y nos permite también ver qué otros temas por explorar para poder trabajar ante estos desafíos y estos retos que se nos plantean en la administración pública y la prestación de servicios de calidad, de eficiencia, de economía, por ejemplo, que estábamos hablando la vez anterior con la Contraloría también General de la República, para poder prestar servicios en esos criterios también, pero que también sean de bienestar y de bien común para la población del país. Entonces yo creo que esta presentación fue de gran aprovechamiento precisamente en esa línea. Si, Melvin, no sé si quieras comentar algo al respecto, sino para ya cerrar la actividad. Gracias. Bueno, igualmente externar mi agradecimiento por la presentación. Estos temas no solamente son de interés a nivel social y de la administración pública, sino también que son de interés personal, porque si todos nosotros somos conscientes, somos parte de estos sistemas, somos personas cotizantes, beneficiarias, y que en algún momento también requerimos de esta protección. Y en la medida en que nosotros seamos conscientes del aporte y del rol que tenemos como sociedad, también veremos la importancia de construir en función de que el Estado debe seguir dirigiendo estas acciones, o si es el Estado u otro medio, no importa, pero en fin, las personas somos las que al final como sociedad hacemos esa construcción. A nivel metodológico es muy interesante ver la construcción que se hace en esta investigación y cómo la conformación de los diferentes elementos y las fuentes de información permiten ahondar en un estudio tan profundo. Eso es relevante también para que lo tengamos en cuenta, y el aprendizaje. En ese sentido, yo quisiera nada más hacer el comentario a los estudiantes que veamos las posibilidades que existen a la hora de desarrollar una investigación, qué tanta flexibilidad o plasticidad podemos tener nosotros para recopilar información y construir datos a partir de otras experiencias, inclusive haciendo ejercicios comparativos de casos que podrían parecer a simple vista bastante disímiles, pero que arrojan una riqueza de información en el análisis. Y esto depende mucho de la experiencia, la experticia y la habilidad de la persona que realiza la investigación. Y eso es algo que quiero rescatar y destacar específicamente en esta presentación que nos está haciendo la doctora. Gracias. Una cosa sobre la cuestión comparada es que
bueno, siguiendo a Valenzuela, a Samuel Valenzuela, pues nosotros creemos firmemente que el objeto de la comparación son variables, ¿no? Y no unidades de observación objetivas o positivas, ¿no? Sino que, y entonces por eso podemos ir a buscar, él tiene un trabajo muy interesante en el que compara Suecia con Chile en un momento en donde tenían niveles de inversión en educación similares y muestra las decisiones que se toman en ese momento. Y bueno, a raíz de eso hace ese desarrollo metodológico, porque realmente comparar Suecia con Chile pues ofrece cierto escepticismo. Y lo segundo es que creo que hay creciente necesidad de conocer más sobre el nivel subnacional. Hay trabajos recientes de Jennifer Priebel, de Sara Niedzwiecki, que trabajan en el nivel subnacional a nivel de política social y muestran cómo países unitarios relativamente homogéneos como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, pueden tener variaciones tan profundas, ¿no? Por ejemplo, en Chile, que el norte de Chile tenga indicadores en algunos niveles de desarrollo, aspectos del desarrollo humano similares a Haití, y en cambio en Providencia, en el corazón de Santiago, tenga indicadores similares a Finlandia. Entonces, para decir que lo comparado no siempre es comparado entre unidades nacionales, puede ser variaciones de escalas más pequeñas, pero que contiene todos los elementos de la escala grande, ¿no? Que lo que define lo grande o lo pequeño en términos analíticos no es la escala, y que tal vez agregando a temas de agenda de investigación que planteaba Joana, creo que ese es un ángulo que necesitamos más investigación, sobre todo de trastienda, de cocina, de procesos de formación de política pública. No tanto del output, sino de los procesos que lo explican. Claro, y lo otro es interesante es cómo analizar la política social desde el punto de vista de un área del conocimiento como la sociología, la ciencia política o incluso desde la economía, ¿verdad? A eso también tenemos que ir aspirando a las cuestiones interdisciplinarias, transdisciplinarias, que desde hace rato ya vienen, pero es algo que, digamos, es muy importante aprovechar para buscar soluciones más completas. Bueno, y ahora tenemos un nuevo reglamento de trabajos finales de graduación que lo permite y lo promueve, así que, bueno, está todavía, bueno, fue aprobado en marzo y creo que todas las unidades académicas estamos empezando a familiarizarnos con él en el marco de toda la excepcionalidad que ha tenido este año, pero creo que nos va a permitir hacer cosas lindas entre unidades académicas con relativa facilidad. Pues ahí ya tenemos posiblemente, podríamos hacer una propuesta para el siguiente taller de varios seminarios con la profesora, ¿verdad, Carlos y Melvin? Claro, claro, creo que para hablar precisamente de estos temas que hablamos ahora, yo creo que se abre una oportunidad importante. Muchísimas gracias por la invitación, espero que les haya sido de provecho y bueno, y que podamos seguir en contacto. Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias y entonces damos por cerrada la actividad. Y a todo el grupo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.